Hola, buenas noches. Mi nombre es Alicia Telles, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión voy a compartir de la materia tópicos de ingeniería mecánica, el 2 puntos que es presión. ¿Qué es la presión? La presión se define como una fuerza por unidad de área. Para describir la influencia sobre el comportamiento de un fluido, usualmente es más conveniente usar la presión que la fuerza. La unidad estándar de presión es el pascal, el cual es 1 newton por metro cuadrado. Para un objeto descansando sobre una superficie, la fuerza que presiona sobre la superficie es el peso del objeto, pero en distintas orientaciones. Podrá tener una área de contacto con la superficie diferente y de esta forma ejerce diferente presión. Una fuerza aplicada en una pequeña área ejerce mayor presión. La fórmula de la presión es igual a fuerza sobre área y la unidad de medida es newtons sobre metros cuadrados. Tenemos tipos de presiones. En ciencia existen varios tipos de presiones. Tenemos la presión hidrostática, presión que ejercen los fluidos estáticos, líquidos no comprensibles. En la superficie de los objetos es en contacto con el fluido. Aunque el fluido esté estático, las moléculas de estos se mueven y son las responsables de la fuerza ejercida. ¿Qué es la presión hidrostática? Se trata de una presión que aparece cuando el líquido o el fluido está completamente estático. Es decir, es un tipo de presión que el líquido siempre desarrolla al estar estático, por lo que es una presión natural, que el líquido ejerce de manera propia sin que sea necesario que se aplique una fuerza o movimiento. Hay que agregar que todos los fluidos ejercen presión hidrostática. No existe ningún fluido que no lo haga. Es una fuerza natural e inevitable, al igual que la gravedad. Es una presión que tiende a ir haciendo fuerza al caso de un líquido contenido. Es una presión que aplica sobre todo las superficies externas de un cuerpo que le encuentre sumergido en un determinado líquido, en el sentido que se puede decir que una de sus unidades de medida es la cantidad de fuerza, o sea, la presión sobre la superficie. Tenemos la fórmula de la presión hidrostática: es presión igual a densidad por gravedad por altura. La presión hidrostática propiamente dicha, el cual se suele medir en pascales. Y como hemos dicho, un pascal es una unidad de medida que equivale a la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre un metro cuadrado, siendo esta la fuerza perpendicular a la superficie indicada. La D, que es la densidad del líquido fluido que ejerce la presión sobre las paredes de contenedor u objeto sumergido en su interior. Esta densidad se mide en unidades de fuerza sobre metros cuadrados. Y la G, que es la aceleración de la gravedad, es medida en metros sobre segundos cuadrados. Esta es una constante muy utilizada en la física convencional. Y la H es la altura del fluido que está contenido. Como ya mencionamos, antes suele ocurrir que la presión hidrostática aumenta a medida que la altura del fluido sea mucho mayor. Tenemos también la presión absoluta, que es la suma de la presión de un sistema de la presión que ejerce el aire en dicho sistema, es decir, la presión total. Por ejemplo, un tanque de agua de 12 metros de profundidad con la parte superior abierta al aire, la presión absoluta es igual a la suma de la presión de la atmosférica más la presión ejercida por el agua dentro del tanque. La presión manométrica es la diferencia entre la presión de un sistema y la presión atmosférica. Por ejemplo, en un tanque de agua de 12 metros de profundidad con la superficie superior abierta al aire, la presión manométrica es la presión que ejerce el agua en el tanque. Y tenemos la presión atmosférica, es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, es decir,
La presión de la atmósfera terrestre. La presión atmosférica depende del estado del tiempo y de la altitud, siendo el valor medio de la presión atmosférica a nivel del mar.